Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Quién anda por ahí? Ojalá que alguien me pueda confirmar que me ven y que me escuchan. ¿Quién anda por ahí? Quiero agradecerles infinitamente que estén aquí el día de hoy. Esta cosa tiene como un delay muy extraño que yo todavía no acabo de comprender. Este, y pues bueno, hoy nos espera una plática muy interesante y he de decirles que la verdad es que estoy bastante nerviosa. Hola, Araceli, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? ¿Me sientes? ¿Todo en orden? ¿Quién anda por ahí? Que me confirmen. Este, y pues como les digo, hoy vamos a hablar de este tema que la verdad es que hace un rato que quería hablar de esto y por una cosa o por otra pues bueno, no me había animado y de verdad he de decirles que estoy... Hola Gia, ¿cómo estás? He de decirles que estoy muy nerviosa. Los que me conocen saben que llevo muchos años haciendo Facebook Live, que doy conferencias, que doy, o sea, un montón de cosas. Y este tema del día de hoy particularmente, la verdad es que me tiene muy nerviosa y justamente en un grupo vi una publicación que fue lo que me hizo así como decir, sabes que ya, ahorita, literalmente les prometo, me están sudando las manos. Y pues bueno, quiero agradecerles mucho, muchísimo que estén aquí. Ay, tocayo de mi corazón, ¿cómo están? Muchas gracias, gracias, gracias por estar aquí. Y el tema de hoy, la verdad es que, pues va a estar interesante. Si pueden, si les interesa, si conocen a alguien que ha estado en una de estas relaciones que te quitan de repente hasta las ganas de vivir. Entonces, por favor, compartan para que llegue a muchas personas. Y les voy a platicar un poquito del contexto, ¿no? O sea, de qué es lo que me hace querer estar aquí el día de hoy. Hay mucha gente que me conoce desde hace mucho tiempo, entonces, pero para los que no les voy a platicar, yo llevo como 20 años, un poquitito más de 20 años, trayendo, o sea, estudiando un montón de cosas, leyendo libros. Me encanta este asunto de la conciencia y al principio me gustaba muchísimo el asunto de la metafísica y la espiritualidad y toda esta cosa y eso ha ido cambiando de alguna manera y el día de hoy yo lo que les diría es que lo que más me gusta y a lo que más dedico mi tiempo, mis herramientas y todo es al desarrollo de la conciencia, a que sepamos, ¿no? O sea, que sepamos qué es lo que pasa alrededor de nosotros, que sepamos cómo es que estamos creando nuestras vidas y todas estas cosas, obviamente cómo creamos las relaciones. Entonces, a lo largo de este camino yo me he dado cuenta que hay ciertas cosas que tienen como mucha carga y que tienen muchos juicios. Una de ellas es el dinero, otra de ellas es la sexualidad, otra de ellas son las relaciones, específicamente las relaciones de pareja, aunque la verdad es que cualquier tipo de relación, empezando con la relación que tenemos con nosotros mismos, la relación que tenemos con nuestros cuerpos, la relación que tenemos con la tierra, eh, tienen, o sea, tienen muchos, muchos, muchos puntos de vista. Y les digo, perdónenme por favor, porque la verdad es que este es un tema que me pone muy nerviosa. Entonces, eh, yo quiero decirles que a lo largo de todos estos años, yo no puedo creer, yo no puedo creer que nunca, 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 nunca había escuchado de este tipo de relaciones, que nunca había escuchado de este tipo de personajes que literalmente, o sea, llegan a tu vida y cuando se van o cuando tú te vas, te dejan con un vacío tan grande y con un poco la vida hecha a pedazos. Y entonces yo no puedo creer.
no puedo creer que yo no haya sabido esto y que yo no haya tenido la conciencia y que no haya tenido el conocimiento de todo esto que pasa. Entonces, este tipo de personajes este tipo de personajes se denominan sociópatas y lo mismo hay hombres que mujeres. Y en este asunto de la sociopatía hay muchas vertientes, ¿no? O sea, uno de ellos, el más grande, bueno, no sé si el más grande, pero yo creo que de uno de los más fuertes es el narcisista. Pero obviamente también hay adictos a muchas cosas, ludópatas, hay mitómanos, que eso está también súper, 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 súper fuerte. Y entonces estos personajes, y hay de otros tipos, ¿no? Pero básicamente, o sea, lo que quiero hoy es como darles esta información y como darles esta idea de que, o sea, ustedes puedan empezar a identificar el tipo de personas con las que han estado, si se han relacionado con este tipo de personas y que sepan y que tengan al menos una idea y que tengan al menos algo de herramientas y pues que sepan que esto existe, ¿no? Entonces, el chiste es, este tipo de personas, miren, si están aquí, seguramente es porque ustedes son personas empáticas. Seguramente es porque son personas empáticas. Y entonces es como muy extraño cuando nos encontramos con estas personas que tienen estas sociopatías. Entonces nosotros pensamos que es una etapa y que es una persona que a lo mejor está pasando por un mal momento o que a lo mejor tiene ciertos traumas de la infancia o que a lo mejor no se ha descubierto a sí mismo. Y yendo mucho más allá de este asunto de, ay, yo lo voy a cambiar y yo voy a, o sea, por mí va a cambiar y todo esto, esto va como mucho, mucho, mucho más allá. Entonces, estas personas son personas que en realidad, para que realmente puedan cambiar, casi, casi que tendrían que volver a nacer. Y si tú eres una persona empática y si tú eres una persona consciente y si tú eres una persona a la que te gusta conectar y eres una persona a la que te gusta contribuir, si eres un sanador sexual, si eres terapeuta, si eres una persona que es muy sensible, entonces es muy fácil que caigas con este tipo de personas. Y entonces hay como ciertas cosas de estas personas que son como muy marcadas. Punto número uno, en general son encantadores y son encantadoras, ¿ok? Y entonces, o sea, tienen esta capacidad de mostrarte lo que tú quieres ver, de mostrarte lo que tú quieres ver, de amoldarse de alguna forma por un tiempo a lo que tú quieres, a lo que tú eres. Y pues con el tiempo obviamente pues, ya no pueden mantener el teatrito, ¿no? Y entonces lo que pasa es que empiezas a ver a la persona como realmente es. Aquí el asunto es que, insisto, o sea, si tú eres una persona, si tú eres empático, si a ti te gusta relacionarte con las personas y si tienes esperanza en que siempre el mundo puede ser un lugar mejor y todas estas cosas, lo más seguro es que pienses que este tipo de personas pueden cambiar y que tienen remedio. Entonces, como yo les digo, a mí me sorprendió muchísimo y bueno, siendo completamente honesta con ustedes, que eso yo sé que es lo que me tiene hoy tan nerviosa y tan estresada, es que quiero decirles que yo en mi vida no me he encontrado con un personaje así. Yo en esta vuelta de la vida tuve se te dijo, se te advirtió e inclusive se te repitió, sí, se te repitió. Entonces, la primera vez que yo me encontré con una persona así, era un narcisista y que la verdad es que, pues bueno, o sea, yo me metí en una relación sin estar, obviamente sin estar enamorada, sabiendo que no era el amor de mi vida, sabiendo que no era la persona con la que yo iba a crear más, pero la verdad es que en ese momento dije, sabes que yo quiero vivir esta experiencia. ¿Por qué? Pues porque ese era el momento para mí. Y entonces, cuando yo estuve con esta persona, resulta de que son personas que básicamente su foco está en estar bien ellos, que no tienen esta capacidad de relacionarse con los demás
y que si lo hacen es única y exclusivamente para conseguir algo. Algo que me gustaría que les quedara muy claro es que estas personas se relacionan contigo para obtener algo de ti. No se relacionan contigo de ninguna manera porque seas más bien, se relacionan contigo porque eres un ser grandioso de alguna manera, pero lo que quieren no es construir algo contigo, lo que quieren es algo que tú le puedes dar y que ellos no pueden generar por nosotros mismos. Y ojo, hay hombres y hay mujeres, ¿ok? Y estoy hablando obviamente de experiencia con parejas, pero este tipo de personas, o sea, hay gente que tiene familiares que son así, hay gente que tiene, o sea, ya sea hermanos, papás, es una cosa tristísima para la gente que tiene este tipo de personajes, como les digo, sociópatas como padres, porque entonces de verdad te terminan chupando la vida. Es una cosa muy terrible. Y entonces, les digo, yo tuve esta primera experiencia y entonces cuando terminó esa relación, a mí me costó mucho tiempo salir de eso. Y yo me preguntaba por qué había pasado tanto tiempo y por qué si había estado tan poco tiempo con esta persona, que en realidad fueron, no sé, como 6 meses. Yo decía, las cuentas ya no me salen, ¿no? O sea, estuve con esta persona 6 meses y hace 3 años que no me puedo deshacer de esto y ni siquiera lo quiero, ni siquiera estoy realmente enamorada, ni siquiera viví con algo que yo te diga, ay, esto es súper grandioso y todo lo que tú quieras. Entonces, eh, me quedé mucho como con esa, o sea, me quedé muy ciclada en ese asunto. Después, un tiempo después, conocí a un personaje que a mí me parece de las personas como más peligrosas en este sentido porque tienen estas características, ¿no? O sea, tienen estas características de que son sociópatas o narcisistas. Lo que quieren es única y exclusivamente obtener algo de ti, no están dispuestos a crear nada de ti, no tienen esta capacidad de conectar. Eso es algo que a mí me impresionó muchísimo. No tienen la capacidad de conectar, están completa y absolutamente vacíos. Ay, estoy viendo aquí comentarios. Hola, todos. Qué bueno que están acá. Entonces, eh, pero estos personajes son de veras de los más peligrosos porque tienen herramientas. Y entonces juegan a ser conscientes y utilizan este asunto de la conciencia para, para su propio beneficio. Entonces, esta es una bomba porque entonces, si tú no estás como tan trabajado en este camino, es muy fácil que te doren la píldora, es muy fácil que te vean la cara, es muy fácil, si tienes algún vacío, si tienes algunas cosas que no has resuelto, entonces estas personas tienen esta capacidad de mostrarse como tú quieres que se muestren para entonces obtener lo que ellos quieren y lo que ellos desean. Y una de las características que tienen es que en general no quieren desaparecer de tu vida. Y entonces parece que de repente ya se fueron y resulta de que siempre regresan, siempre regresan, a menos que regresen y tú definitivamente no estés disponible, ¿ok? Entonces, pues bueno, conocí a este personaje y afortunadamente yo la verdad es que ahí sí es donde digo la conciencia y este universo me respaldan, porque insisto, yo no sabía de este tipo de personajes, no sabía de sus características ni mucho menos. Y entonces, casualmente, yo lo conocí en una época en la que yo ya tenía ciertos compromisos y entonces él quería así como hacer ciertos planes y yo decidí pues hacer lo que yo ya tenía planeado, ¿no? Yo tenía una certificación pendiente y dije, no me voy a perder esta certificación. Y entonces en el momento en el que me elegí a mí, este personaje salió corriendo, de lo cual estoy completa y absolutamente agradecida porque yo no sabía, me di cuenta hasta después, por situaciones que vivieron otras personas con este personaje, de que él también era un súper narcisista y que había un montón de personas y sigue habiendo un montón de personas a las que ha lastimado. Y entonces les digo, se te dijo, se te advirtió.
Y entonces después, pues me encontré con un paquete completito, ¿no? O sea, con una persona que tenía como todas estas, o sea, como todas estas cosas, ¿no? O sea, eh, híjole, no, hay ciertas cosas que de verdad no quisiera platicar aquí, pero, o sea, una persona con un alto grado de narcisismo, alto grado de narcisismo, además de muchas otras cosas. Entonces, lo que a mí me gustaría compartirles el día de hoy es que ustedes tengan bien claro que este tipo de personas, como les digo, lo único que están buscando y lo único que quieren y para lo único que te buscan es para obtener algo de ti. Entonces, ¿cómo es la forma en la que funcionan? Y les voy a decir una cosa. Después de esta relación, y a mí o sea, yo les quiero platicar de esto porque quiero que ubiquen que yo soy una persona que llevo 20 años trabajando en mí. Ujú. Yo llevo 11 años dedicándome a esto, dedicándome a dar cursos, a dar sesiones, a dar terapias. Y una relación con una persona así me dejó con un hueco y con un vacío que de verdad hubo momentos en que yo pensé que no la iba a librar. Se los digo honestamente, o sea, de verdad, de todo corazón, hubo días en que no hacía nada más que llorar. Yo escribí un libro que se llama El Camino a tu Interior y entonces en ese tiempo hice un club de lectura y entonces yo me acuerdo perfecto de estar leyendo el libro y decía, ¿quién escribió esto? ¿Dónde está la persona que escribió esto? No me podía conectar conmigo misma, no, no me encontraba a mí misma en ningún lado. Yo creo que es una de las épocas más complicadas y más tristes y más difíciles que he vivido en mi vida, que afortunadamente la verdad es que me tomó poco tiempo, justamente porque tengo herramientas, pero he de decirles que yo tuve que pedir ayuda de una psicóloga y yo hace más de 15 años que no, o sea, que no estaba con ningún psicólogo y que no creía mucho ya en estos asuntos de la psicología. Y cuando la psicóloga en ese momento me dijo, es que esta persona es un sociópata. Yo, y yo desde mi punto de vista de, ay, pero es que no hay que tener, no hay que tener juicios y los juicios te separan de los demás. Y claro, esta persona ni siquiera lo conoce. O sea, me tomó como 3 o 4 sesiones el darme cuenta de todas estas cosas que ella me iba diciendo, porque me dijo, y lo que va a pasar es esto, y lo que va a pasar es esto, y lo que va a pasar es esto. Y entonces en el momento en el que esas cosas fueron pasando, fue que yo me di cuenta en retrospectiva, fue que entonces pude ver que estas dos otras personas, estos dos otros personajes también tenían esas características y fue entonces que me cayó el 20 de todo lo que había pasado que yo no había identificado en ese momento, ¿ok? De todas las cosas que yo no había identificado y que pensé que eran que estaba pasando por un mal momento y que entonces era algo que era nada más pasajero y que entonces si yo me comprometía lo suficiente, porque además tengo tantas herramientas que seguramente yo lo podía ayudar y yo podía ser yo podía ser como esta inspiración o esta persona que lo llevara a elegir algo diferente o todo este tipo de cosas. Y entonces, eh, este tipo de personajes lo que hacen es que se presentan de una manera que para ti sea agradable, ¿no? O sea, que te llame la atención. Son muy astutas, son muy astutos. Y entonces se presentan ante ti y en general se presentan ante los demás con esta personalidad maravillosa y con esta personalidad súper linda y pueden ser súper amables y tal y tal y tal y tal. Y después llega el momento en el que, como les decía, no pueden sostener eso que son. O, por ejemplo, cuando tú te das cuenta que algo no está pasando y cortas, o sea, cortas ese lazo, aunque sea momentáneamente, entonces en general lo que pasa es que desaparecen un poquito,
pero después regresan y regresan diciéndote o haciendo parecer que han transformado y que han cambiado eso que a ti no te gustó, eso que a ti te alejó. Y entonces, generalmente lo que pasa es que tú se la compras y entonces se vuelve, porque te da como esperanza, ¿ves? O sea, te da como esperanza y dices, ok, entonces ahora sí vamos a crear algo grandioso. Entonces ahora sí vamos a poder hacer algo maravilloso. Entonces ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y pues resulta que no, porque finalmente volvemos a lo mismo. O sea, ellos lo único que quieren no es crear, o sea, a ti no te quieren, ni no te quieren a ti, y no quieren a la gente de su entorno, y no quieren a sus amigos, y no quieren a su familia, y no quieren porque están completamente vacíos. Eso es algo que les voy a decir que de verdad me impresionó muchísimo en un trabajo que hice con una persona. Entonces era así como, a ver, o sea, ponte en este lugar en el que tú estás y entonces conecta con tu energía y dile a esta persona todo lo que te gustaría decir haciendo de cuenta que estás sentado junto a ti. Y entonces, pues bueno, empecé a hacer el ejercicio y después me dijo, ok, ahora cambia de lugar. Y entonces ustedes deben de saber si alguna vez han ido a constelaciones familiares, si alguna vez han hecho algún trabajo de energético, sabrán que todos estamos completa y absolutamente conectados y que somos capaces, de hecho, todo el tiempo estamos conectando con todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, si ustedes nunca han hecho un trabajo de constelaciones familiares, los invito a que lo hagan porque es impresionante, simple y sencillamente, el darte cuenta cómo conectas con la energía de personas que nunca has visto en tu vida, que ni siquiera conoces, que no conoces los contextos, y cómo empiezas a tener sensaciones y cómo empiezas a querer abrazar a alguien o cómo quieres decirle hasta de lo que se va a morir, porque conectamos, ¿ok? Conectamos con la energía porque nuestro cuerpo tiene eh, nuestro cuerpo tiene esta capacidad de conectar con los demás cuerpos y tiene la capacidad de estarnos mostrando constantemente qué es lo que está pasando alrededor. Y en esta época en la que estamos viviendo, si ustedes nunca han escuchado de Access Consciousness, los invito muchísimo y si no saben esta herramienta, contáctenme después, pero esta herramienta de a quién le pertenece esto, cuando estás sintiendo tristeza, cuando estás sintiendo miedo, o sea, cualquier cosa que tú estés sintiendo, incluso muchas veces los dolores físicos, no es nada más tu cuerpo que te está mostrando qué es lo que está pasando allá afuera. Pero como tú lo percibes, entonces piensas que es tuyo. Entonces, y tendemos mucho a mimetizarnos con la gente. E insisto, si tú tienes una personalidad empática, es muy probable que te enredes con este tipo de personas de una manera más fácil de la que tú quisieras. ¿Ok? Entonces, ya se me fue el patín porque sigo estando muy nerviosa, ¿verdad? Porque sí quisiera decirles como muchísimas cosas. Entonces, el asunto con estos personajes es que evidentemente, y les decía, a la hora que me dice, a ver, entonces cámbiate de lugar y ponte en su lugar, ese vacío que les digo que yo sentía y que de repente de veras me despertaba y les prometo, o sea, de veras, había días en que yo me despertaba y decía, no la voy a armar, de esta no me voy a levantar, de esta no voy a salir. Y con todas mis herramientas y con todo lo que yo he aprendido y con todo esto, no era suficiente porque yo no sabía que existían este tipo de personas, pero no sabía lo que era estar en una relación con este tipo de personas y lo que eso te hace y en el grado en el que eso te deja, porque entonces te hacen dudar de lo que eres, te hacen dudar de ti misma, te hacen dudar de lo que quieres, de lo que eres, te hacen muchas veces sentir que tú eres una mala persona,
Y sobre todo, el asunto es que te vas como despersonalizando y entonces, eh, y son completa y absolutamente manipuladores, completa y absolutamente manipuladores. Y si ya te pusieron el ojo, entonces en general no te van a soltar hasta que te hayan exprimido lo más que puedan, ¿ok? Entonces, y como les digo, independientemente de que yo sabía que existían este tipo de personas, que existían las personas narcisistas, que existían los que le toman, ¿no? Sí, los mitómanos, ¿no? Los que mienten así como por deporte, independientemente de que yo sabía así como, o sea, sabía que existían estos personajes, pero lo que les digo es, yo no sabía que son un pozo sin fondo, que no, o sea, por más que te hagan sentir que pueden hacer lo que sea, o sea, claro, llega un momento, les voy a decir, una de las cosas que a mí me pasó, que me pareció así como lo más grave era, yo sabía, yo soy como muy intuitiva para muchas cosas, y yo no veo, yo no oigo, pero yo simple y sencillamente sé muchas cosas, y sé cuando las cosas no están bien. Y entonces, eh, yo sabía que había cosas que no estaban bien, sabía que me estaba diciendo mentiras, pero no sabía en dónde estaba o en qué estaba. Y entonces, lo que pasaba era que, punto número uno, dejé de confiar en mi intuición y como esta persona me decía, no, no, es que las cosas sí son así, sí son así, sí son así, entonces empezaba a dudar de mí misma, o sea, de mi intuición, empezaba a dudar y decía, es que, o sea, es que estoy paranoica, ¿no? Es que estoy paranoica y además no estoy siendo lo suficientemente comprensiva y además no estoy siendo lo suficientemente inteligente y además yo que tengo tantas herramientas y además... Y entonces, les digo que empecé a ir con esta psicóloga y me empezó a decir, o sea, paso por paso, por paso, por paso lo que iba a pasar. Y me dijo, te va a empezar a buscar. Y le dije, bueno, pero es que, o sea, yo esta persona la tengo completa y absolutamente bloqueada de todos lados, entonces no tiene manera de encontrarme. Y me dijo, es que va a regresar, y va a regresar como les digo, ¿no? O sea, va a regresar así como que soy una persona completamente nueva y entonces ahora sí tengo toda la disposición. El asunto es que para mí eso pasó muy al principio, eso pasó muy, muy, muy al principio y entonces ya pues para la siguiente ya no, o sea, ya no, pues ya no funcionó. Este, pero les insisto, o sea, si somos empáticos, entonces como que no queremos perder la esperanza, ¿no? No queremos perder la esperanza de que finalmente en algún momento vamos a poder ser esta contribución para la otra persona, para que esa persona elija algo diferente. Y entonces les digo que en el momento en el que estaba haciendo este ejercicio y me puse del otro lado, fue sentir este vacío que yo estaba sintiendo prácticamente todos los días y cuando me preguntaba sentada en su lugar, ¿qué es lo que sientes? Decía, nada. O sea, ¿qué sientes por Carla? Nada. O sea, ¿qué sientes? Nada, nada. Y yo decía, no es posible. O sea, en ese momento fue que entendí que son personas que de verdad no conectan. No conectan con ellos, no conectan con su familia, como les decía. ¿De dónde viene esto? Puede venir de muchísimos lugares. Aquí el asunto es que es muy, muy importante que si tú te encuentras con una de estas personas, sepas que no hay manera, no hay manera que tú puedas cambiar a una persona así, que es persona que como les digo, o sea, finalmente prácticamente necesitan volver a nacer, porque así, o sea, incluso si tienen muchas ganas, se necesitan años y años y años y años y muchas veces es un asunto que requiere o sea, porque son cosas como ya de neurotransmisores que no tienen, entonces es muy probable que requieran ir a un psiquiatra y y que además necesitan, o sea, trabajar obviamente con todo el tema de su familia. Y entonces, si tú tienes esta personalidad de que te encanta estar ayudando y rescatando a la gente, entonces eres uno de los blancos más fáciles. ¿Por qué? Porque entonces es muy fácil que te conectes con esto. Es muy, muy, muy fácil y es muy fácil que los quieras ayudar y que los quieras salvar y que les quieras contribuir. Y,
Aquí el asunto es que el costo de estar con una persona así es altísimo para ti. Y entonces cuando yo empecé a ver todo esto, fue muy curioso porque entonces empecé a conocer a gente y la primera cosa que me pasó fue que un cliente y un paciente mío me dijo, me dio mucha risa la analogía que hizo, y me dijo, Carla, es que tú eres una, ¿cómo se llama? Me dijo, tú eres un trofeo. Y un trofeo en cacería es, o sea, estos animales, ¿no? O sea, por los que literalmente les dan trofeos. Entonces me hizo mucha gracia esa analogía que hizo. Me dijo, o sea, pero es una mujer muy completa, o sea, me dijo muchas cosas lindas que yo agradezco infinitamente. Me dijo, y cualquier hombre, para cualquier hombre que quiera colgarse una medalla, tú eres un premio mayor. Y entonces me empezó a hablar y me empezó a decir cosas y cosas y cosas. Y yo decía, o sea, ¿de qué me está hablando? Y le digo, ¿y tú por qué sabes todo eso? Y me dijo, porque yo era así. Y entonces pude tener esta perspectiva de su parte y evidentemente pues él es alguien que ha trabajado mucho en eso, que ha estado o sea, mucho tiempo trabajando en esas cosas, incluso conmigo, pero conmigo estuvo trabajando en otros temas, no estuvo trabajando esto específicamente. Y después de eso yo empecé a conocer a más personas, tengo un par de amigos muy cercanos que han estado en relaciones de este tipo y la verdad es que yo insisto, no puedo creer que este no sea un tema que la mayoría de nosotros tengamos completa y absolutamente claro, porque afortunadamente, eh, como les digo, a mí de veras, o sea, finalmente yo creo que el trabajo que tengo y la conciencia y este universo me respaldan muchísimo porque, o sea, hubo como 2 o 3 ocasiones que, o sea, lo que esta persona quería era, o sea, que lo hizo como para manipularme de nuevo y para que yo me quedara. Y no lo hice conscientemente, o sea, de verdad no lo hice conscientemente, pero mi respuesta fue no. Exactamente igual que con el segundo personaje que les platicaba, o sea, que no lo hice conscientemente, o sea, no lo hice porque me daba cuenta de lo que estaba pasando con él y de lo que estaba pasando conmigo, sino que dije, no estoy dispuesta a dejar esto en lo que he invertido meses, o sea, no lo voy a dejar por un vato que, o sea, pues, ni fu ni fa. Y eso fue, o sea, el que yo me haya elegido a mí en ese momento fue lo que hizo que este cuate se desapareciera de mi vida, por lo cual estoy completa y absolutamente agradecida. Completa y absolutamente agradecida. Y después, o sea, como les digo, en esta última ocasión, entonces, o sea, fue como muy curioso porque yo hice como en automático muchas cosas y cuando lo platiqué con mi psicóloga, lo que ella me decía es que bueno, o sea, te saliste justo a tiempo porque el siguiente paso de todo eso, es la despersonalización y la pérdida de la voluntad. Y entonces cuando pierdes la voluntad, entonces ya no te queda nada. Entonces ha sido complicado, la verdad, o sea, fue complicado, ahorita ya no lo es, ahorita que lo estoy platicando con ustedes, porque de verdad me gustaría, como les digo, tener, o sea, que ustedes tengan más, investiguen, pregúntenme a mí, pregúntenle a quien quieran, o sea, y mi idea es, pues, traer mucha más información sobre esto de gente que, o sea, que lo ha vivido. Obviamente yo les quiero platicar desde mi experiencia, no aquí, no, o sea, no en un asunto como tan público. Voy a hacer 3 sesiones en las que vamos a poder platicar mucho de esto y en estas 3 sesiones no van a ser clases. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una sesión y una clase? Lo que yo hago en las clases es que, o sea, traigo temas preparados y al final hacemos una cosa de preguntas y respuestas. Pero aquí lo que vamos a hacer es que en estas 3 sesiones, o sea, nos vamos a juntar y entonces vamos a hablar de todos estos temas y vamos a limpiar energéticamente todo lo que hay para que entonces podamos tener mucha más claridad. Este, ahorita leo sus preguntas y sus comentarios, pero de verdad tengan completamente en cuenta, ¿ok? Esta es gente que no cambia.
esta es gente que no cambia, no importa cuánta fe tengas con ellos, no importa cuánta esperanza tengas, no importa cuántas ganas tengas, no importa cuánto les des, no importa cuánto les des. Entonces, nunca es suficiente porque literalmente son pozos sin fondo y son capaces de lo que sea, ¿no? Entonces son capaces de mentirte, son capaces de manipularte, son capaces de llorar, son capaces de decirte que se van a suicidar, son capaces de, o sea, son capaces de un montón de cosas. Entonces, eh, me gustaría muchísimo, pues esta era la idea del día de hoy, que lo sepan y me gustaría muchísimo invitarlas a que vengan a estas sesiones conmigo para que lo podamos platicar mucho más a fondo y para que podamos limpiar y limpiar y limpiar y limpiar y obviamente, y fíjense que algo que más de una persona me dijo, que me encantó y me dio muchísima claridad es nunca confundas a tus clientes o a tus pacientes con tus parejas, ¿ok? Si tú crees que puedes apoyar a alguien, dale sesiones y cóbrale, ¿no? Porque además, o sea, ahí se te va el tiempo, ahí se te da la vida y además no ganas un peso, ¿no? Entonces, nosotros creemos que de alguna manera, pues digo, insisto, que podemos contribuir y que podemos ayudar a cambiar. Y si le hemos ayudado a tantas personas, si ustedes de alguna manera son como yo, que he podido apoyar a tantas personas a que creen algo muchísimo más grandioso en su vida con una sesión de media hora, ¿sí me explico? Es así como, por supuesto, o sea, por supuesto que quiero, que puedo apoyar a esta persona que me está diciendo, ¿no? O sea, que me está diciendo que quiere crear con su vida algo grandioso y que todas estas cosas. Entonces, aquí el asunto es que cuando tú tienes, ya sea, o sea, o esta personalidad de Salvador, cuando eres una persona completamente empática, lo que pasa es que, insisto, te vuelves como una presa fácil y como estas personas tienen este alto grado de manipulación, el asunto es que tú no puedes concebir que haya gente mala en este mundo y entonces piensas que debe de ser un error y piensas que seguramente, insisto, no, o sea, que es algo pasajero y que pues es como una etapa y eso no es cierto, eso no es cierto. Entonces, déjenme leer aquí sus comentarios, a ver qué me estaba diciendo acá. ¿Cómo saber que alguien está vacío? Híjole, es, yo te podría decir que, ¿cómo saber que algo está vacío, que alguien está vacío? Porque te das cuenta que no tiene ninguna empatía y date cuenta no de la relación que tiene contigo, sino también de la relación que tiene con los demás. Date cuenta de cómo son sus amistades, de cómo son sus relaciones. Y ahí sí, la verdad es que hay que estar súper vivos para darte, para tener para estar conectado con tu conciencia y saber cuando alguien te está diciendo la verdad y cuando alguien te está diciendo mentiras, punto número uno. Este, punto número dos, generalmente tienen, pues son desalmados un poco y eso te das cuenta literalmente en comentarios, te das cuenta en actitudes, te das cuenta en sus relaciones. Generalmente se relacionan con gente con la que pueden manipular y sus relaciones más fuertes, entre comillas, son con las personas que, que son como más, ¿cómo te diré? Sus relaciones más duraderas son con gente con la que pueden manipular muy fácilmente. Entonces, pues bueno, perfil, pene, súper buen tema, está súper bueno, qué bueno. Está mi pareja, llevo 3 años y medio y no he logrado salir de ahí. Es muy difícil, exactamente, María Elena. O sea, de verdad, por eso justamente, o sea, justamente por esto, porque yo sé, o sea, les digo, finalmente la primera vez, o sea, la primera vez que yo estuve en una relación así y que no sabía que era esta situación, a mí me tomó más de 3 años por una relación que tuve durante menos de un año. Entonces yo decía, las pinches cuentas ya no me salen.
O sea, le estoy invirtiendo más, o sea, me estoy tardando más terminando que lo que que lo que me tardé empezando. Entonces, justamente, Marilena, por eso quiero hacer estas sesiones, porque me gustaría muchísimo darle, o sea, que podamos trabajar con eso, ¿no? Y darles herramientas. Yo igual no sabía, o sea, sí, pero no reconocerlos. No, 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 está de verdad durisísimo. Ni yo, no tienen alma. Literal. Eso, es que ese es el asunto, Frindi. Literal, no tienen alma. Están completa y absolutamente vacíos. En, y hay muchas maneras en que le llaman en diferentes técnicas, pero yo sí les puedo decir el antídoto. Por eso es tan importante la relación que tienes contigo y por eso a mí me interesa tanto como trabajar con este tema y trabajar con la relación que tenemos con nosotros mismos, porque en el momento en el que tú eres tu prioridad, en el momento en el que tú te ves a ti primero, en el momento en el que estás ahí para ti primero y antes que nadie, que primero estás para ti, entonces no eres material disponible para estas personas. No eres material disponible para estas personas. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitan, es energía, porque lo que necesitan es atención, porque lo que necesitan es saber que te tienen ahí para lo que tú quieras, que te pueden manipular, que te pueden decir lo que quieran, que te pueden hacer lo que quieran, pero que si vienen y te lloran y te suplican y te hacen, o te chantajean, o te dicen que ya no quieren vivir o todas estas cosas, ahí vas a estar. No saben empatizar con nada. Solo comen y depredan, exactamente. Así como, por supuesto, hay muchísimas mujeres que son así. Muchas, muchas, muchas. Abrazo, Carla. Yo estuve ahí, te felicito por compartir, no con una pareja como tal, pero llegan a un nivel de corromperte y doblegar tu voluntad muy fuerte. Exactamente. Ese es justo el asunto. Y les digo, finalmente, está también esta cosa de que lo puedes tener como familiar también, ¿no? O sea, no es nada más en el asunto de las parejas. Y afortunadamente, pues digo, yo no, o sea, yo no tengo hijos, pero conozco gente que sí ha llegado o sea, ha llegado al punto de tener hijos con estos personajes y entonces pues ahí se pone mucho más fuerte, ¿no? Pero finalmente a estas personas la única razón por la que están contigo es porque tú les puedes dar algo y si no les das más, si no eres un si no eres un blanco para ellos y si tú eres tu propiedad no, también, pero si tú eres tu prioridad, entonces no hay manera, no, a ellos no les interesa y se van solitos, no es necesario que tú hagas nada. Este. Araceli, ¿cómo identificar que no son así? Hmm. ¿Cómo identificar que no son así? Yo soy sincera, cariñosa y me gusta que los dos tengamos nuestro espacio. No me ha resultado para nada. Pues lo que pasa es que el día de hoy, Araceli, estoy hablando como de este tipo de personas muy, muy, muy en particular. Pero finalmente, pues digo, sirve para lo que quieran, ¿no? Finalmente tener una buena relación contigo, dejar los juicios, que tú seas tu prioridad. Si tú te encuentras, si tú estás en ti y si tú estás contigo y si tú te respaldas todo el tiempo, si tú tomas cuidado, si tú estás ahí para ti, si tú eres tu prioridad, entonces, no, como te digo, o sea, no vas a conectar con estas personas. Y entonces, y si te encuentras a una persona que realmente valga la pena, entonces esa persona va a crear más en tu vida, exactamente igual que tú has creado más o sea, y que ha sido una contribución para la vida de otras personas, entonces te vas a encontrar una persona y que te impulse a ser más tú y que no te esté chupando el calcio todo el día y a todas horas y que no quiera aprovecharse de ti y que no quiera aprovecharse de tu tiempo, de tu energía, de tus relaciones, hay como de muchos tipos, ¿no? O sea, puede ser las relaciones, puede ser el dinero, puede ser simple y sencillamente la energía, o pues, de la gente que tienes a tu alrededor, ¿no?
Entonces dice, ya me costó casi 6 años curarme el odio, el rencor que tenía hacia mí. Gracias, Gia. Gracias, gracias por esto, por haber caído en esa cosa. Pero ya ahora me perdoné, fueron 8 meses y me costó añales. Es lo que te decía, no te salen las pinches cuentas, ¿no? Porque te digo, o sea, yo estuve en una relación 6 meses y me costó más de 3 años salir. Y, o sea, y bueno, o sea, ¿qué les digo? La verdad es que son personajes que como que eventualmente van a estar regresando para ver si estás disponible. Entonces, y justo lo que, o sea, el otro día creo que Luciliana por aquí comentaba, o alguien, no sé, preguntaban así de, ¿por qué será que mi ex me sigue buscando? Pues será por tu incapacidad de decir que no. Entonces aquí el asunto es que hay personajes y que de verdad, y no lo digo desde el juicio, o sea, no lo digo desde el juicio, para mí, mmm, justamente por no querer estar en el juicio, fue que me perdí de muchas cosas. Justamente, o sea, ¿y cuál es la diferencia como el prejuicio y la conciencia? Una de las grandes diferencias es que cuando tienes juicios tienes una carga emocional y cuando es conciencia tienes acceso nada más a toda la información. Pero entonces aquí el asunto es que eh, si no, insisto, si tú no eres tu prioridad y si tu prioridad se vuelve la otra persona, entonces eres un blanco súper, súper, súper fácil y siempre van a querer más y siempre van a querer más y van a querer más y van a querer más. Y te digo, no importa lo que tú hagas, nunca, nunca, nunca es suficiente, porque son huecos que no puedes llenar tú, porque son cosas que tú no puedes hacer por nadie más. Y si tú eres la persona que tiene esos huecos, porque todos de alguna manera tenemos algo de narcisistas y todos decimos mentirillas y todo, o sea, todo, ¿no? O sea, aquí el asunto es que estamos hablando de un nivel completamente diferente. A ver, y Gia, lo que te iba a decir es, sí, este trabajo de curarme del odio, del rencor que tenía hacia mí, porque eso es lo que este tipo de personas, como somos nosotras, ¿no? O sea, como somos los empáticos, generalmente lo que hacemos es culparnos a nosotros mismos. Y entonces, y esa es una de las mayores crueldades que podemos hacer con nosotros mismos. Y entonces de eso es de lo que quiero platicar con ustedes en estas sesiones. Y no nada más platicar, o sea, lo que quiero es compartir con ustedes y que limpiemos y que hagamos ejercicios y que realmente, o sea, conectemos con nosotros y que tengamos un poco más conciencia para ver cuando realmente, si una persona realmente te quiere, no va a querer que ella sea tu prioridad. Entonces, de verdad, este punto ya me parece de veras de los más importantes y de los más interesantes porque como te decía, o sea, llega el momento en el que prácticamente te despersonalizas, en el que ya no sabes quién eres, de verdad se te quitan hasta las ganas de vivir, desconfías de quién eres, desconfías de tus capacidades, desconfías de lo que haces, desconfías de tus talentos, desconfías de absolutamente todo. Entonces, y lo peor es eso, o sea, que nos echamos la culpa a nosotros, por supuesto, porque yo les digo, o sea, yo no puedo creer que a mí me pasó si llevo tantos años, si además yo doy consultas, si además ya escribí un libro, si además he estudiado tanto y si además no es posible que a mí me haya pasado, y no me pasó una, y no me pasó dos, sino, este, pues 3 veces, ¿por qué no? Y entonces yo de verdad lo que digo es, pues, que todo esto sirva, que todo esto sirva para algo, o sea, que de verdad sirva para algo, que todos esos días y esas noches de insomnio y esos días que me pasé llorando y llorando y llorando, de verdad con este vacío en el que de veras no me podía encontrar a mí misma porque estaba completa y absolutamente vaciada. Me vacié por completo, me vacié por completo. Y entonces rescatarte, ¿no? O sea, ir por ti a donde quiera que estés y nunca más soltarte. Nunca más soltarte. Y estar de tu lado, como dice Gia, o sea, y ser amable contigo. ¿Cómo serías de amable con otra persona? Pero desafortunadamente con nosotros mismos, pues generalmente somos nuestros peores jueces, ¿no?
están incapacitados para sentir o lo deciden. Esta es una pregunta como muy profunda, Gaby, porque generalmente son personas que tienen muchas, o sea, te lo puedo responder desde como 7 perspectivas diferentes. Generalmente son personas que, generalmente, son personas que vivieron experiencias como muy traumáticas y que están tan cerrados porque de ninguna manera quieren voltear a ver lo que hay adentro de ellos, lo que han hecho, lo que han sido. O sea, el dolor y el hueco es tan grande, pero que te quede claro, tú no vas a poder arreglar ese hueco. O sea, ni tú ni nadie va a poder llenar ese hueco. Y es gente que de verdad necesita tener un trabajo súper, 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 súper profundo y comprometerse de verdad a hacer eso. Y hay otros, pues dicen por ahí, ¿no? O sea, hay otros que dicen por ahí que, pues, o sea, que como que así venían de fábrica, pero la mayoría no. Hay otros hay otra teoría que dice que sí, que así nacen y que son literalmente como robots y como maquinitas que no tienen, no tienen alma, literalmente, o sea, son nada más el puro cascajo, ¿no? O sea, son el puro cascarón y que finalmente para lo que están aquí es pues para distraernos a nosotros y para no permitirnos algo más grandioso. Es necesario identificarme en esos momentos porque caigo. Así es, no veo que sea mi prioridad. Ok, incapacidad, esa es su especie, sí. Y lo estás, no sé de qué. ¿Disponible? ¿Yo? No, querido. Bueno, no sé. No, la verdad es que no sé. Dice Gia que lo deciden. Reptiles, dice. Ok, te hacen mucho daño, es increíble y curarse a uno mismo fue un proceso muy intenso, ahora ya aprendí. Ok, además te alejas de mucha gente porque después de un tiempo ya da pena admitir que sigues en esa relación. Mis amigos lo odian y en vez de alejarme de él, me alejo de mis amigos. Sí, es que hay como varias variantes, digamos, ¿no? Diferentes variantes. Y pues digo, hay diferentes combinaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, yo espero de todo corazón que esta charla les haya sido de utilidad, que si ustedes han estado en una relación así, la pueden identificar. Me gustaría muchísimo que vengan y me acompañen en estas sesiones en las que les digo, obviamente les voy a dar mucha información, pero les voy a dar herramientas, pero ahí lo que vamos a hacer es que va a ser un espacio obviamente de mucha vulnerabilidad, en el que entonces vamos a poder pues limpiar y vamos a poder recuperarnos mucho más a nosotros mismos y sobre todo no, pues, no volver a caer en lo mismo, ¿no? No volver a caer en lo mismo, pero de verdad, o sea, abrazarnos a nosotros mismas y tener esta confianza en que mientras esté más en mí y mientras más sea yo y mientras más yo sea mi prioridad y mientras, o sea, en el momento en el que alguien quiere sacarte, e insisto, no importa si es hombre, mujer, quimera, mamá, papá, hermano, o sea, no importa en qué tipo de relación sea, jefes, o sea, hay cosas muy feitas, ¿no? Entonces, pues bueno, les voy a dejar a que, por favor, si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene algún comentario, obviamente en esas sesiones que sean privadas, pues vamos a hablar de muchas cosas, ¿no? O sea, vamos a hablar de muchas cosas diferentes. Y pues vamos a ir a fondo, ¿no? Vamos a ir muy a fondo en esto. 3 sesiones de más o menos una hora en la que pues vamos a estar trabajando con todo esto. Las vamos a hacer eh, por la noche. Próxima semana, yo creo que martes, jueves y martes. Las vamos a hacer más o menos a las 8:30 de la noche. Por favor, a quien sea que esté interesado, escríbanme. Si quieren comentar algo conmigo en privado, por favor, pues aquí están. Y rápidamente les cuento para los que no saben en lo que si alguien tiene que comentar, ahorita es cuando. Y pues bueno, les platico que mañana comenzamos con estos 28 días de creación.
que, como les decía, si sientes que has estado atorado en algo, que esto también puede ser esto, ¿no? Si sientes que has estado atorado en algo, vamos a estar trabajando 28 días seguiditos con un solo sobre Amores Perros las sesiones, sobre relaciones. Estas tres sesiones que les estoy diciendo, sí, vamos a hablar de relaciones y lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar todo lo que ya hay ahorita para, para abrir espacio para lo que sigue y para asegurarnos de no nada más conectar, sino empezar a jalar y atraer a las personas que realmente pueden ser una contribución en nuestras vidas y que no sean personas que, como les digo, nos están chupando el calcio y las ganas de beards, ¿ok? Y bueno, les decía, mañana empezamos estos 28 días de creación en la que vamos a hablar de muchas, vamos a trabajar muchas cosas, pero más bien, básicamente, cada uno de ustedes va a ir eligiendo en qué es en lo que quiere trabajar. Vamos a tener obviamente un enfoque sobre el dinero, pero finalmente cada quien va a poder crear lo que sea. Y yo lo que les digo es que generalmente nos hace falta claridad y nos hace falta constancia. Entonces lo que vamos a hacer en estos 28 días es estar trabajando en ese tema que a ti te interese. Empezamos mañana, vamos a arrancar mañana y vamos a estar trabajando todos los días con esto. Y quiero agradecerles infinitamente que estén aquí. Si creen que a alguien le pueda servir esta información, por favor, compártanla. Pronto quiero hacer algo diferente, ¿no? O sea, específicamente sobre este tema, trayendo a especialistas y que nos puedan decir, independientemente de lo que yo les estoy platicando ahorita de este testimonio, que les puedo platicar pues de otros testimonios que tengo de otras personas que han vivido lo mismo. Lo que pasa es que como es un tema delicadón, la verdad es que por eso o sea, pues no sé, no me gustaría abrirlo así. Delicadón me refiero porque pues todas estas personas tienen nombres y apellidos, ¿no? Y entonces, pues tampoco me parece que esté tan padre. Entonces, pues bueno, los que nos quieran acompañar, el programa de 28 días tiene un costo de 400 pesos, empezamos mañana y de las sesiones, de estas sesiones de Amores Perros, por favor escríbanme y si les puedo apoyar en algo, por favor, estoy para servirles y vamos a ver qué más podemos crear. Nunca te sueltes, nunca te dejes, nunca te olvides que tú eres la prioridad, porque en el momento en el que tú sueltas tu mano, en el momento en el que tu prioridad empieza a ser otra persona, es cuando justamente dejas de ser tú y es cuando te conviertes en algo que ni siquiera puedes reconocer en algún momento. Entonces, gracias, muchísimas gracias por estar aquí. Si les sirve, por favor, compartan. Y nos estamos viendo por aquí pronto. Besos, abrazos, apapachos y muchas gracias por todo. Bye.